durante la presentación y en el turno. Vamos a continuar, por favor, con lo que es el tema de reanimación neonatal, es decir, reanimación cardiopulmonar en el recién nacido. Estábamos mencionando de que debemos hacernos algunas preguntas antes del nacimiento. Tendríamos que preguntar básicamente 3 a 4 preguntas. Que si el bebé que va a nacer es un bebé de término, es decir, 9 meses, 38, 40 semanas, o es más bien un recién nacido prematuro, que puede requerir algún tipo de asistencia adicional. El líquido amniótico es claro o está teñido de meconio, sangre o algún otro tipo de secreción. ¿Cuántos bebés se esperan? Es decir, si el parto o el nacimiento va a ser único o va a ser múltiple. Y si existe algún factor de riesgo materno adicional, como habíamos visto previamente. Bueno, hay factores de riesgo maternos, fetales, etc. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos acá el esquema de reanimación neonatal. En la primera parte, bueno, no se encuentra muy clara, pero lo que el primer recuadro o rectangular nos habla del asesoramiento prenatal o lo que es la anticipación en base al historial clínico, los antecedentes maternos, fetales, controles prenatales, serologías maternas, resultados de ecografías, vitalidad fetal, embarazo múltiple o único, etcétera. El recuadro verde ya nos habla del nacimiento y desde el nacimiento hasta que se requieren algún tipo de maniobras de reanimación, tenemos una llave que ustedes pueden ver en color verde, donde se dice que tenemos 1 minuto para proceder a la reanimación cardiopulmonar en el recién nacido. En este caso, si este tipo de medidas vamos a administrar a los recién nacidos que tengan dificultad sobre todo para respirar, porque no nos olvidemos que a diferencia de otras edades, como mencionaba la doctora Crespo, en el recién nacido el principal problema es la parte respiratoria, el principal problema causante de una apnea, de un paro, de que el recién nacido tenga algún riesgo de mortalidad, es la falla respiratoria. Por lo tanto, tenemos que hacer hincapié en lo que es la asistencia respiratoria de forma adecuada. Tenemos que evaluar, ni bien nace el niño, los signos vitales, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, creo que en todo centro, y creo que cada uno de ustedes como médicos internos también ya saben o van a aprender a manejar un dispositivo adicional aparte del fonendoscopio o estetoscopio, del esfigmomanómetro o tensiómetro, van a poder manejar lo que es el oxímetro de pulso. Con el oxímetro de pulso nosotros podemos saber cuánto de saturación tiene ese recién nacido. Y van a ver que en la práctica tenemos tablas específicas que nos dicen que por minutos cuánto debe saturar un recién nacido para ser considerado normal o anormal y qué conducta tenemos que seguir. Este flujograma que lo ven acá, lo tenemos en nuestra sala de partos de nuestro hospital. Nuestro hospital está afortunadamente hemos estado trabajando con todos los médicos internos, los médicos residentes, es decir, nuestros hospitales, hospital escuela, hospital universitario, y tenemos la satisfacción de decir de que una gran mayoría, por no decir el 90, 95% de nuestros médicos internos, nuestros médicos residentes están capacitados para brindar reanimación neonatal, por lo menos la parte básica. La parte avanzada ya lo vamos progresando, ¿no? En situaciones especiales, siempre asistidas con el médico de turno. Pero hemos tenido satisfacciones grandes porque nuestros médicos internos, cuando han tenido que ir a su rotación de provincia o campo, no han tenido ninguna dificultad y más bien han recibido felicitaciones porque han sabido actuar a tiempo y de forma adecuada, ordenada, y han podido capacitar a otro tipo de personal de salud, porque la reanimación, no se olviden, no solamente se administra por el personal médico, sino por todo tipo de personal en salud. Puede ser un auxiliar de enfermería, una enfermera, un paramédico y obviamente ustedes como médicos internos que tendrían que estar a la cabeza de este tipo de acciones de emergencia. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos que saber diferenciar qué recién nacido requiere medidas de reanimación del que no las requiere. El recién nacido normal lo conocemos como recién nacido vigoroso. Es aquel recién nacido que va a llorar de forma espontánea, sin necesidad de ninguna estimulación, de ningún procedimiento. Tiene un tono muscular adecuado, tiene una frecuencia cardíaca mayor de 100 por minuto. Si ustedes notan acá,
tomamos en cuenta lo que es la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y el tono muscular. Estos parámetros van a ser parte de lo que se conoce como el APGAR, que es la primera evaluación que se hace a todo recién nacido al momento de nacimiento. El APGAR nosotros vamos a evaluar, que es score de la vitalidad fetal al minuto de vida, a los 5 minutos, e incluso llegamos hasta los 20 minutos en aquellos pacientes que hayan requerido algún tipo de medida de reanimación, lo cual nos va a poder ayudar a evaluar si ese bebé va a seguir requiriendo de medidas de reanimación o de asistencia, pero no nos va a dar ningún pronóstico. Eso no se olviden, por favor, porque alguna vez preguntan, ¿no? Tiene un APGAR bajo, entonces este paciente va a tener problemas a futuro, etcétera. Eso no solamente depende del APGAR, sino de otros factores adicionales, que el recién nacido sea prematuro, que haya tenido algún tipo de malformación, que, etcétera, etcétera. ¿Qué factores tenemos que considerar para la necesidad de reanimación? Tienen que acordarse, como les decía, el principal problema de un recién nacido que pasa de la vida fetal a la vida extrauterina, es decir, de feto a recién nacido, es de que el paciente no respire o no llore de forma efectiva o simplemente no respire y tenga una frecuencia cardíaca menos de 100. Ese tipo de pacientes, adicional a otro factor de riesgo como son los prematuros, requieren de reanimación. La primera medida de reanimación en el recién nacido, por favor, es la ventilación o oxigenación. El oxígeno en este tipo de pacientes, sobre todo administrados a presión positiva, como mencionaba la doctora Crespo, con bolsas de reanimación que comúnmente conocemos como AMBU, es vital dentro del primer minuto de vida. La mayoría de los pacientes, de los recién nacidos, que dentro del primer minuto de vida ustedes saben reconocer que no está respirando de forma adecuada, que está bradicárdico, bradipneico, que o está con un cese de la respiración o apnea, entonces ustedes ya proceden a administrar la ventilación a presión positiva con el AMBU. Ese recién nacido tiene muchas más probabilidades de sobrevivir y tener menos secuelas por hipoxemia que aquel que ustedes estén divagando o dudando. Entonces, les recomienda, por favor, médicos internos, que ustedes revisen sus conocimientos previos que han tenido en la facultad en la rotación materno-infantil, en pediatría. Siempre se revisa este tema. La atención del examen y la atención y el examen físico del recién nacido normal. Ahí nos dicen los valores normales de los signos vitales del recién nacido, nos dicen cuánto debe saturar, cuánto tiene que tener de frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura, etcétera. Si conocemos lo normal, fácilmente vamos a podernos dar cuenta qué es anormal y en qué momento debemos actuar. Entonces, nuestras etapas de la reanimación consisten en los pasos iniciales, lo que habíamos mencionado, la anticipación, es decir, recabar todos los datos del historial perinatal materno, preparar nuestro equipo, y nuestro equipo nos referimos no solamente al material, los insumos, medicamentos, AMBU, laringoscopio, oxígeno, oxímetro de pulso, fonendoscopio, etcétera, sino al equipo de recurso humano necesario para la atención del recién nacido. Las recomendaciones internacionales y nacionales nos indican que para la atención de un nacimiento se tiene que contar siempre se debe contar con un personal de salud capacitado en la atención y reanimación mínimamente básica. ¿Qué significa esto? Personal de salud, como les digo, no incluye solamente al médico, incluye a las enfermeras, los auxiliares de enfermería, porque este programa a nivel mundial e internacional es para todo el personal de salud y para incluso lo que se conoce las personas que tienen conocimiento, que no corresponden al área de salud, pero que tienen conocimientos básicos de reanimación o soporte vital básico. 2, debemos proveer la ventilación, lo que estábamos mencionando, ventilación a presión positiva. Como tercer punto, el masaje cardíaco y como cuarto punto, la administración de los medicamentos y en algún caso volumen. Siguiente, por favor. Acá, en los pasos iniciales vamos a desglosar un poco. El recién nacido tiene que estar siendo atendido bajo una fuente de calor, eso es a lo que se refiere como proporcionar calor, y tratar de dejarlo mientras lo revisamos, lo reanimamos, etcétera, evaluamos con el APGAR, auscultamos, evaluamos sus signos vitales desnudo para mejor visualización, mejor evaluación. Segundo,
Debemos colocar la cabeza del recién nacido en posición de olfateo o en posición neutra, una leve extensión. Podemos ayudarnos en esto con un rodete de una toalla o alguna tela a nivel de los hombros, no almohada. Esto quiero que recuerden bien, es a nivel de los hombros. Esto nos va a permitir que la posición quede en posición, la cabeza quede en posición de olfateo y por lo tanto la tráquea también se encuentre alineada. No se obstruya por que la cabeza se encuentre en hiperextensión o más bien flexionada. Se debe despejar la vía aérea, esto que significa, en algún caso debe requerir ¿cómo es? Aspiración de boca y nariz. Se debe secar al recién nacido con paños precalentados que se vayan cambiando a medida que estos se vayan ensuciando o creciendo. Se debe también estimular frotando la espalda del recién nacido con algunas palmadas en los pies. Se debe recolocar, reposicionar la cabeza y volver a evaluar cada 30 segundos. Todos estos pasos iniciales tienen que ser de forma que estar asistiendo y con el secado, con la estimulación. Todo esto tiene que ser de forma conjunta y coordinada. Y una tercera persona tendría que estar registrando los pasos que estamos realizando y volver a evaluar. Ya se hizo esto, vuelvan a revisar, etc. La ventilación a presión positiva. Lo que habíamos demostración de oxígeno con un dispositivo conocido como AMBU para administrar el oxígeno con cierto grado de presión. Se va a administrar este oxígeno cuando el paciente, el recién nacido, presente ausencia de la respiración o dificultad respiratoria, es decir, una respiración no efectiva tipo jadeo, cuando la frecuencia cardíaca sea menor de 100 latidos por minuto, aunque el bebé se encuentre respirando, porque los 100 latidos por minuto no son una frecuencia cardíaca normal para un recién nacido. Y ante la evidencia de cianosis central persistente. Para esto, acá vemos en las imágenes, tenemos en la parte izquierda, o derecha, mejor dicho, el reanimador en bolsa, con bolsa y máscara, más conocido como AMBU, que requiere de una fuente de oxígeno, de una mascarilla y de un reservorio para ser funcional, y que muchos de ellos tenemos un manómetro, es decir, que nos va a poder permitir evaluar con qué tipo de presión vamos a empezar la reanimación o la insuflación de los pulmones con oxígeno. Normalmente utilizamos entre 18 a 20, en algún caso llegamos a 25, pero generalmente ese es el promedio, 18 a 20, que empezamos con la presión mayor para empezar la reanimación. Otro tipo de dispositivo para reanimar se conoce como reanimador en T. Este tipo de dispositivo es mucho más fácil de usar, pero también es mucho más, se podría decir, más práctico en su uso porque se puede programar la presión máxima y la presión de expiración, la presión mínima, para evitar sobreexpansiones o sobre exceso de presión a nivel del ingreso del aire a los pulmones del recién nacido y con esto evitar también, ¿no?, los daños por exceso de presión, por ejemplo el neumotórax, secundario a una reanimación excesivamente vigorosa. Mientras estamos haciendo este procedimiento que es la ventilación a presión positiva que corresponde a la reanimación cardiopulmonar básica en el recién nacido, cada 30 segundos tenemos que volver a evaluar los signos vitales. Por eso tenemos que tener a una persona que se encuentre encargada de controlar los signos vitales, auscultar frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, controlar la saturación de oxígeno y idealmente incluso tendríamos que controlar la presión si es que contamos con un monitor multiparamétrico. A otra persona, la que se encuentra a cargo de la vía aérea, es decir, la que está insuflando y administrando oxígeno a presión positiva con el AMBU, es la persona que se conoce como reanimador principal. Entonces ahí ya tenemos dos personas. La tercera persona nos tendría que estar asistiendo en algún caso si requerimos ya pasar al siguiente punto. Siguiente, por favor, que correspondería a lo que son el masaje cardíaco. Antes de esto, como les había dicho, cada 30 segundos que vamos administrando las maniobras de reanimación, tenemos que volver a evaluar para ver si las medidas que estamos utilizando están siendo efectivas o no. Tenemos que evaluar que nuestra frecuencia de ventilación, es decir, de administración
de ventilación tiene que llegar a una frecuencia respiratoria similar a la normal del recién nacido, de 40 a 60 respiraciones por minuto. Se debe también evaluar si existe o no una mejoría de la saturación de oxígeno, del tono y del esfuerzo respiratorio, además de la frecuencia cardíaca. Si vemos que la saturación de oxígeno no es adecuada, en lugar de mejorar, se mantiene o tiende a bajar, el tono muscular sigue el paciente flácido, la respiración no se recupera y la frecuencia cardíaca sigue siendo menos de 100, tenemos que evaluar posibles problemas con la ventilación. Para eso existe un hemotécnico que se conoce como el Mr. SOP. Esto es un acrónimo en base a las abreviaciones en inglés, la M de mask o mascarilla. La mascarilla que utilizamos con la bolsa de reanimación o ambú, tenemos que evaluar que se encuentre bien ajustada y sellada, es decir, que cubra boca y nariz, que sea del tamaño suficientemente adecuado para cubrir boca y nariz de forma adecuada, que no deje espacios donde exista fuga de aire. ERE, que significa reposición. Reposición de la vía aérea, que significa que en el momento que la persona, el reanimador principal, esté administrando oxígeno a presión positiva o esté aspirando secreciones, puede que la cabeza del recién nacido ya no deje de estar en posición neutra, que pueda irse de forma, doblarse la cabecita hacia un lado, hiperflexionarse o más bien flexionarse y obstruir de forma mecánica el ingreso del aire. Entonces debemos reposicionar o evaluar que todo el tiempo la cabecita se mantenga en la posición neutra. S de succión, es decir, como les mencionaba, tenemos que volver a ver si no tiene todavía secreciones en boca y nariz. La O de open airway, que significa debemos abrir la boca. La P de pressure, es decir, tenemos que evaluar si la presión con la que estamos administrando la oxigenación a nivel de la bolsa es la suficientemente adecuada como para levantar el pecho o el tórax del recién nacido. Tampoco vamos a, ya les he dicho, una presión más o menos promedio que utilizamos 20 con un manómetro, es un promedio. Alguna vez podemos llegar a utilizar una presión mayor de 25 o incluso más, pero son casos excepcionales y generalmente lo debe administrar una persona que ya tiene experiencia por el riesgo, ¿no?, de daño secundario a un exceso de presión como el neumotórax. Y por último, la A de vía aérea avanzada o alternativa, que significa lo que es el uso de los dispositivos de intubación endotraqueal. Esto también debe ser utilizado por personas que tengan experiencia en este tipo de procedimientos. Siguiente, por favor. Bueno, la intubación orotraqueal. Tenemos que verificar que todo nuestro equipamiento esté listo. Para una intubación endotraqueal, ¿qué requerimos? Tubos endotraqueales sin balón. Recién nacido, la vía aérea es bastante delicada. No se olviden ustedes que todavía el desarrollo de los cartílagos a nivel de la tráquea está todavía en proceso de maduración, no están todavía completamente formados, por lo tanto es bastante delicado. No utilizamos tubos endotraqueales con balón. Es prohibido en el recién nacido. Tubos endotraqueales sin balón, que se van a adecuar de acuerdo al peso del recién nacido. Generalmente utilizamos para los prematuros el 2, 2,5, para los recién nacidos de término de 3, 3,5 y el 4. Luego requerimos además una sonda de aspiración, un equipo de aspiración, una fuente de oxígeno, una fijación, requerimos un laringoscopio, como mencionaba la doctora Crespo, con 2 tipos de hojas, puede ser, nos interesa sobre todo las hojas que sean rectas y 2 tipos, 2 números, 2 numeraciones o 2 tamaños, la 0 y la doble 0, la 0 para recién nacido de término o de 9 meses y la doble 0, que es más pequeña, más corta, para los recién nacidos prematuros. Y por supuesto necesitamos un dispositivo que nos pueda ayudar a evaluar si hemos ingresado o no a la vía aérea, que más fidedigno es el fonendoscopio, y ayudados también de lo que es el oxímetro de pulso. Cuando procedemos a la intubación, tenemos que auscultar si existe o no ingreso de aire de forma simétrica a nivel de ambos campos pulmonares. La mejor área donde se puede evaluar esto es auscultando a nivel de las axilas. No se olviden eso, por favor. Tenemos que auscultar y verificar que la frecuencia cardíaca que estaba a menos de 100 va a ir subiendo de forma progresiva. Si se ha logrado intubar y está en posición endotraqueal, va a ir subiendo la frecuencia cardíaca.
También se observa una mejoría en el color. El paciente inicialmente cianótico, pálido, ya va cobrando un tono rosado. Hay que controlar la frecuencia o la saturación de oxígeno y la reactividad del recién nacido. El recién nacido que estaba hipotónico, flácido y reactivo empieza a despertar, a tener algo de movimiento. También de forma indirecta podemos visualizar un vapor de agua que va subiendo una columna de vapor de agua a través del interior del tubo endotraqueal. Esto es cuando se encuentra el tubo endotraqueal en posición. Normalmente usamos, hay un mnemotécnico que se usa para saber la longitud del tubo endotraqueal que podemos introducir, que debemos introducir en el recién nacido. Normalmente utilizamos el peso más la constante que es 6. Es un ejemplo, un recién nacido que pesa 3 kilos más la constante 6, la fijación del tubo debería estar en 9. En algunos casos más 1, dependiendo si el tubo es más corto o el cuello también del bebé es más largo, más corto, está flexionado, eso hay que evaluar. Pero ese es el mnemotécnico. Otro mnemotécnico más actualizado refiere a lo que es la longitud de la comisura labial hacia la entrada de lo que es de la comisura de la narina hacia la parte distal del ángulo mandibular. Siguiente, por favor. En cuanto al masaje cardíaco, habíamos mencionado que el masaje cardíaco es la segunda parte de la reanimación. Después de la ventilación a presión positiva, se indica generalmente cuando el recién nacido tiene una frecuencia cardíaca menos de 60 latidos por minuto y se debe administrar a una frecuencia de 30 segundos mínimamente, 30 segundos entre cada compresión. Existen dos tipos de técnicas para el masaje cardíaco. La técnica de los 2 pulgares, como vemos en la primera figura, con las manos alrededor del diámetro del tórax y los pulgares por encima del apéndice sifoides, y la técnica con los 2 dedos. La frecuencia de la ventilación tiene que ir de forma simultánea. Tenemos que hacer 30 ventilaciones por minuto y 90 compresiones por minuto. Esto equivale más o menos a 120 ciclos por minuto, teniéndose que cada ciclo de ventilaciones y masaje cardíaco tiene que ser coordinado. El reanimador principal se va a ocupar de lo que es la ventilación, es decir, administrar el oxígeno a presión positiva con el AMBU, 30 ventilaciones. Normalmente contamos ventilo. Ventilo es la inspiración, 1, 2, 3, la expiración. Ventilo, 1, 2, 3. Ventilo, 1, 2, 3. Ventilo, 1, 2, 3. Una ventilación, 3 compresiones. Una ventilación, 3 compresiones. En un minuto tenemos que llegar a 30 ventilaciones y 90 compresiones. Tratando de lograr subir la frecuencia cardíaca. Siguiente, por favor. Bueno, habíamos mencionado que una vez que ya la frecuencia cardíaca va subiendo más de 60 por minuto, ya podemos indicar que suspender el masaje cardíaco y continuar con la ventilación, incrementar la frecuencia de la ventilación a presión positiva a 40 a 60 latidos por minuto. Esto volviendo a evaluar cada 30 segundos la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la saturación, el tono muscular y la reactividad del bebé. Cuando la frecuencia cardíaca ya es más de 100, podemos, además de suspender el masaje cardíaco, también ir evaluando si podemos suspender de forma gradual lo que es la ventilación a presión positiva y evaluar cada 30 segundos si el esfuerzo respiratorio del recién nacido se hace gradual y es espontáneo, además de regular. Y en algún caso, si la frecuencia cardíaca sigue disminuyendo menos de 60, la intubación se debe realizar si es que en ese momento no se ha realizado, y también ya tenemos que estar prestos al uso de medicamentos de emergencia, como es la adrenalina. Siguiente, por favor. El uso de medicamentos, como habíamos mencionado, la adrenalina es el medicamento de emergencia de elección para los recién nacidos. Lo utilizamos cuando la frecuencia cardíaca llega a menos de 60 latidos por minuto después de haber efectuado las medidas previas de reanimación, que son la ventilación a presión positiva, el masaje cardíaco y
con ventilaciones coordinadas, revisando que, volviendo a evaluar que, y corrigiendo si es que, según nuestro mnemotécnico, el Mr. Sopa, si es que la máscara no estaba bien colocada, si es que había secreciones, etc. La dosis de la adrenalina va de 0,1 a 0,3 ml por kilo peso de una solución preparada del 1 a 1 en 10.000, que significa 1 ml de adrenalina por 10 partes de solución agua destilada o solución fisiológica. Considerar en algún caso 0,5 a 1 ml kilo peso si se administra de forma endotraqueal. La vía más recomendada es la administración de la adrenalina para una vía más segura, más efectiva y de más rápida absorción y llegada al sistema cardiovascular es la vía endovenosa, pero en algún caso, como habíamos mencionado, también se puede utilizar por vía endotraqueal, si es que no tenemos todavía una fleboclisis o un catéter central permeable. Siguiente, por favor. Los expansores de volumen. Además de los medicamentos de emergencia, también utilizamos soluciones que nos van a ayudar a expandir y mejorar la presión, la circulación, lo que se conoce como soluciones cristaloides. La solución cristaloide que más utilizamos en los recién nacidos es la solución fisiológica. La dosis recomendada es de 10 ml kilo peso. 10 ml kilo peso en una hora. ¿Qué significa? Un ejemplo, tenemos un recién nacido de 2 kilos. 2 por 10, ese bebé va a requerir 20 ml de solución fisiológica en una hora. La vía recomendada es la vía central, idealmente, por lo cual se puede hacer un cateterismo de la vena umbilical o un faloclisis. Pero si no disponemos de esta, también sirve una vía periférica. Luego, los recién nacidos que no están respondiendo a las maniobras de reanimación tienen y requieren de este tipo de expansores de volumen porque probablemente ya tengan datos de choque hipovolémico. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que evaluar además si en los antecedentes maternos ha habido algún tipo de hemorragia antes o durante el trabajo de parto. Como habíamos mencionado, uno de los factores de riesgo para que el recién nacido necesite medidas de reanimación o equipo adicional previstos antes de su nacimiento son aquellas pacientes que han tenido hemorragias durante el embarazo, sobre todo en la tercera mitad, como son el desprendimiento prematuro de placenta, las placentas previas, etc. Siguiente, por favor, o algún trauma obstétrico. Las consideraciones especiales tenemos en los prematuros que debemos, sobre todo, anticipar tanto el material como al personal, porque no olvidemos de que los prematuros, por su condición fisiológica y anatómica, se encuentran inmaduros, por lo tanto, las funciones de los órganos vitales van a requerir siempre de algún tipo de asistencia, ya sea en mayor o en menor medida. En ellos tenemos que controlar de forma exclusiva tenemos que contar, mejor dicho, con el oxímetro de pulso, el reanimador ENTEO o PAF, el AMBU o bolsa de reanimación, el blender o mezclador de oxígeno y aire y una incubadora precalentada. Debemos evaluar si nuestro centro tiene las condiciones adecuadas para asistir a este tipo de pacientes delicados, y si no contamos con los recursos como la incubadora o un ventilador mecánico, entonces prepararlo, estabilizar a este paciente para el traslado a un hospital que tenga las condiciones de una terapia intensiva neonatal. Tenemos que en todo momento, cada 30 segundos, evaluar los signos vitales y la saturación de oxígeno. Lo más recomendable para los prematuros es mantener una saturación entre 88 a 95% y evaluar, como les mencionaba, la frecuencia cardíaca para evaluar que ésta se mantenga por encima de los 100 latidos por minuto y esto sobre todo previo y durante el traslado. También hay que considerar la reanimación, que va a tener algunas consideraciones especiales y requerir sobre todo de personal entrenado con experiencia en aquellos pacientes que nazcan con algún tipo de malformación a nivel de vía aérea, por ejemplo, atresia de coanas, micropnatia, como en el síndrome de Pierre-Robin, pacientes con hernia diafragmática, pacientes con neumotórax, etc. Pacientes cardiópatas
o portadores también de síndromes congénitos que tienen mal pronóstico, como el siguiente, por favor. Bueno, tenemos que también revisar en qué momento o hasta cuándo es viable la administración de las medidas de reanimación. Acá estamos mencionando algunos síndromes congénitos, lo que mencionaba antes. La trisomía 18 y la trisomía 3 confirmadas ya por otros estudios, idealmente genéticos o de imagenología como las ecografías. Entonces, generalmente no son compatibles con la vida. Aquellos recién nacidos también extremadamente prematuros, menores de 23 semanas, con un peso menor en este caso, no es menor de 400 gramos, o pacientes que han tenido malformaciones congénitas severas como la anencefalia. En estos casos ya no se recomienda reanimar. Esto va a variar dependiendo del lugar de la atención. Estas son las recomendaciones internacionales, ¿no? Pero es nomás prudente que podamos reunirnos con los familiares, tanto con la madre, el padre y algunos otros familiares, para mencionar, informar, orientar, porque no solamente como personal de salud, recordemos, estamos para resolver problemas de salud, sino que también la parte de educación y prevención nos corresponde. Educar a la familia, informar de la forma más comprensible posible de que este tipo de pacientes, que hemos mencionado algunos ejemplos, realmente el concepto de viabilidad y de calidad de vida después de la reanimación no es el mejor, tienen alto grado de mortalidad o de secuelas a largo plazo, y en los cuales generalmente se recomienda de que el tiempo de reanimación se recomienda suspender más o menos después de 10 minutos de la sistole, es decir, de que ya no se encuentra frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, generalmente en este tipo de pacientes. En nuestro centro estamos, y a nivel nacional todavía se mantiene lo que es el tiempo de los 20 minutos. Ahora también ya no son viables los recién nacidos que han nacido muertos o con otro término, los recién nacidos obitados, y aquellos pacientes, como habíamos mencionado, con patologías de alta mortalidad o incompatibles con la vida, como los extremadamente prematuros, las trisomías 18, 13, los anencefálicos. Permitir que los padres se aproximen, tengan esa situación de duelo y, bueno, que puedan constatar, ¿no?, que se han hecho los esfuerzos necesarios y que lamentablemente no ha podido recuperar. Siguiente, por favor. Entonces, como les mencionaba, este es el resumen del flujograma de reanimación. Acá tenemos en la parte inferior derecha lo que es la tabla de saturaciones específicas que vamos a tratar de lograr a medida que van pasando los minutos de vida. Cada 30 segundos vamos evaluando. Al primer minuto de vida, el recién nacido, generalmente de la respiración fetal a la respiración neonatal, puede llegar a saturar 60-65%, pero ya a los 10 minutos de vida, ese recién nacido debe llegar a saturar normalmente entre 85 a 95%. Entonces, este esquema, como les digo, lo tenemos en nuestra sala de recién nacidos de nuestro hospital y lo tienen para repasar, para evaluar. Siempre vamos repasando con cada rotación de internos. Entonces, se les invita, por favor, a que vayan repasando la parte teórica, porque la parte práctica, siempre tenemos pacientes. Lo bueno es que nuestro hospital es un hospital de referencia y, como les digo, es un hospital de escuela, que hemos tenido la satisfacción de tener a nuestros médicos internos, médicos residentes, con felicitaciones en otros centros cuando se han ido a desempeñar, ¿no? Tanto en campo para los médicos internos y a los residentes en otros centros hospitalarios. Eso sería todo respecto a este tema. Es bastante amplio, he tratado de resumir lo principal. Si tuvieran alguna pregunta. Muchísimas gracias, doctor, por su exposición. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Si alguien tuviera alguna consulta, duda, inquietud,
Adelante, por favor. Celeste, creo que tiene levantada la manito. Doctorita, en los mensajes nos preguntan, ¿en qué página podemos encontrar el algoritmo? Bueno, pueden buscar en el Google lo que se conoce como reanimación cardiopulmonar o reanimación neonatal. Las últimas recomendaciones publicadas por la Academia Americana de Pediatría y la AJA son de la 8ª edición, que está todavía en inglés, pero que se puede bajar de forma gratuita. Muchísimas gracias por su aclaración, estimada doctorita. Agradecerle por su excelente exposición, por el tiempo dedicado y por todo el empeño y esfuerzo puesto en su disertación. Muchísimas gracias, doctorita. Gracias a ustedes. Buenas noches. Muy buenas noches, estimada doctora. A continuación vamos a dar paso a la doctora Mónica Vargas, jefa de apoyo diagnóstico y tratamiento, en el tema del llenado de documentos de laboratorio. Doctora Mónica Vargas,